Shalom Alejem, su servidor Mashaki Ben Abraham. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, te quedó pendiente definitivamente el programa de víspera de Tisha B'Av. Desafortunadamente no pudimos, o sea, sí lo hicimos, pero sucedió que ayer, por alguna razón, el vídeo se perdió. Tenemos un vídeo de 40 minutos en los que hablamos en detalle de la Seudah Hamaseket. Y wow, o sea, 40 minutos de hablar de la Seudah Hamaseket es bastante tiempo, ¿no? Y yo sé que es muy buen tiempo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hablar de la Seudah Hamaseket en detalle, pero pues del cielo, ¿verdad? Todo, no logramos colgarlo en el canal de YouTube. Estoy transmitiendo desde Ciudad Colón, en el Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Con el favor del cielo, pues vamos a hacer una pequeña revisión de la Seudah Hamaseket así, ya de memoria. Y pues es muy importante hablar de esas cosas, porque estamos hablando de la conducta en la víspera de Tisha B'Av, que es casualmente hoy. Primero empiezo diciendo que en el horario de Costa Rica, ¿verdad? Habrá otros lugares que tienen su horario diferente. Entonces, en hora de Costa Rica, el ayuno empezará, con el favor del cielo, a las 5:55 de la tarde. Hablamos de diferentes opiniones, una pequeña discrepancia que había entre Rabbi Moshe Isserles en Mapa y Mishnah Berurah. Si no me equivoco, es Shulchan Aruch 552, el capítulo que trata de ese tema. Y pues la conclusión es que cada quien deberá hacer según sea su costumbre. Ahorita estamos en el periodo entre Minja Gedolá, Minja Ketaná. Ya Minja Gedolá pasó hace rato. Minja Ketaná está por suceder dentro de unas horas, tal vez para una hora, tal vez algo más. Y entonces, ¿a qué hora se hace la Seudah Hamaseket? Bueno, pues hay opinión de que una persona debería comer, como dice Eli Cerdes, deberá comer una comida sustanciosa antes de Minja. O sea, lo que tal vez en estas latitudes conoceríamos como el almuerzo. Que aquí, de este lado del mundo, tenemos la manía de comer 3 veces al día, ¿no? En realidad, la forma judía de ver las cosas, según lo que codifican los rabinos, los poskim, es que uno debería comer 2 veces al día nada más. Una buena comida en la mañana después de Shacharis, una merienda para sostenerse el resto del día, y después de Mariv otra comidita. Pero bueno, pues aquí comemos 3 comidas fuertes, llaman entre desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Seudah Hamaseket? Que la Seudah Hamaseket debería hacerse ya antes de Minja, según una opinión, y rezar Minja y entrar al ayuno. El horario del inicio del ayuno es las 5:55 de la tarde. Entonces, siendo así, pues uno se calcula más o menos el tiempo que le tardaría en rezar Minja para programar su Seudah Hamaseket de acuerdo a este tiempo que le tome rezar Minja, y de ahí dirigirse hacia el ayuno. Otra opinión: vas a comer una comida sustanciosa antes de Minja, pero no tantísima comida como para quedar repleto, de tal manera que la comida que vas a hacer después de Minja, previo al ayuno, sea Seudah, ¿sí? Que no vayas a decir Birkat Hamazon, por ejemplo, en la primera comida, reces Minja inmediatamente después, que si estás rezando solo, la plegaria de Minja te puede tomar unos cuantos minutos, y después hacer la Seudah Hamaseket, donde vas a estar repleto todavía. Y lo que le preocupa a los sabios es que vayas a decir bendiciones en vano. Entonces la idea es que esta Seudah Hamaseket se coma pues con tantito en apetito para comer bien, para terminar de satisfacerse antes del ayuno. Bien, entonces esa es más o menos el razonamiento, la discrepancia que teníamos. Y bien, pues cada quien hará según su costumbre, ¿no? Inclusive costumbre, costumbre individual, en donde alguien diga, no, la verdad es que yo voy a comer ahorita al mediodía, antes de Minja Gedolá, voy a rezar Minja en el horario apropiado, porque recordemos que Minja no tiene una hora establecida exactamente, o sea, sí que la tiene,
pero no tanto como, no es tan restrictiva como Shaharis, porque uno puede rezar minja inmediatamente después del mediodía, unos cuantos minutos después del mediodía halágicos, después del mediodía semaní, puedes rezar minja y ya pues a partir de ahí podrías hacer esta dichosa seudá de la que estamos conversando. O puedes esperarte a rezar minja como lo hago yo, o lo hacemos muchos acá de este lado del mundo, en donde rezamos minja ya casi en Ben Hashmashos. Y en este caso, pues las 5:55 es más o menos es la hora de la puesta del sol. Inmediatamente después de eso empieza el periodo conocido como Ben Hashmashos, pero no vamos a rezar minja en Ben Hashmashos porque ya habíamos rezado minja eh, antes de hacer la Seudah Hamafseket. O puede ser que la persona diga, no, yo voy a hacer la Seudah Hamafseket y como nosotros aquí, este lado del mundo, estamos rezando en solitario, entonces yo digo, voy a hacer la Seudah Hamafseket una hora y media, una hora tal vez antes de las 5:55, estamos hablando tipo 4:30. Voy a comer con tiempo a las 4:30, entre 4:30 y 5:30 tal vez. Y a las 5:30 ya paro de comer y me concentro en la plegaria de minja y entrar directo al ayuno. ¿Y cómo lo haces? Si la seudá antes, si la seudá después, si media seudá y después el otro resto de la seudá. Pues como te digo, ahí vas a seguir tu costumbre, vas a seguir lo que hayas aprendido de tus padres, vas a seguir lo que hayas aceptado, lo que le hayas aprendido de tu rabino, o vas a seguir la costumbre de la comunidad a la que perteneces, la costumbre mayoritaria, y ahí vas a hacer la Seudah Hamaseket según sea esa costumbre mayoritaria. Ingestión de vino en estos días, en este Seudah Hamaseket, definitivamente no. No es, si bien es cierto, es una Seudah que tiene que darnos pues satisfacción y llenarnos. La principal razón de la Seudah Hamaseket es que nos llenemos bien como con la idea de soportar el ayuno. Sí, sí es cierto que no tiene que ser una seudá que cause alegría. Hay costumbres de que hay personas que se separan para la seudá Hamafseket como para no recitar Simún, para no convocar al Simún, entonces comen solitos, porque el Simún es una misma de alegría. Entonces comen solitos para recitar el Birkat Hamazon en solitario sin la necesidad de convocar, de que el Simún convoque, de que el Mesamén convoque. Decimos que la ingestión de vino no se puede. Ayer encontré una regla súper interesante que dice que tampoco se pueden ingerir bebidas carbonatadas, que las bebidas carbonatadas son algo que trae felicidad. Y está bien, o sea, en este momento estamos en una situación en la que la felicidad debe restringirse, las demostraciones de alegría deben restringirse al máximo por el estado de luto en el que nos encontramos en este momento. Decía la regla también que no se puede comer pescado fresco. Pescado fresco, según el dictamen de la Mishnah de Berurá, es un alimento que podría subir a la mesa de un rey. Y como tal, pues se considera una comida importante, igual una comida, ¿qué te digo? Una comida que causa mucho placer por lo rico que es. Entonces el pescado fresco no lo ingerimos, tampoco carne de cuadrúpedos o de aves. No obstante, hay una regla interesante que dice que si es atún enlatado o sardinas enlatadas, pues esto sí se podrá comer porque no es comida que se considere suba a la mesa de un rey. O sea, no tiene ese nivel de relevancia. Así, entre otras cosas, y muy a grandes rasgos, es una pena que haya perdido el video de ayer, que quedó tan bien. Bueno, en realidad sí tengo que aceptar que quedó muy bien en cuanto a todo el detalle que estábamos hablando. Pero en síntesis, pues todo eso fue lo que conversamos, la Seudah Hamafsek.
demasiado cuidado con esto. Mi consejo para las personas que ayunan siempre es que tomen mucha agua, beban mucha agua antes del ayuno para para que estén hidratados. Muchas de las incomodidades que una persona sufre a la hora del ayuno es por deshidratación. Entonces, tomen mucha agua, no comer muchos carbohidratos ni muchas cosas dulces, sino más bien comer cositas fresquecitas y livianas. O sea, livianas no en el sentido de que no llenen, ¿no? No te vas a hacer la sudaja maseke con una sopa. O sea, una sopa podría ser parte de la sudaja maseke, pero no toda la sudaja maseke, porque la sopa no es tan sustanciosa como otras comidas que sí podrían aportar más. Hay costumbre de comer huevo y pues según lo que dicen los sabios, cualquier forma en la que se cocine un huevo, ya sea huevo hervido o cualquier otra cosa hecha con huevo, en huevo frito, lo que sea, se considera un alimento cocinado como tal y entonces ya con eso cumple. Fuera de eso, pues nada más me resta desearles a todos un ayuno fácil. Costa Rica, 5:55, empieza el ayuno de verdad y terminará con el favor del cielo el día de mañana, martes, a las 18:21, si no me equivoco. Hay diferentes rangos según las opiniones de los poskim. Unos terminan el ayuno, dice que a las 6:34. Otros lo pueden terminar a las 6:21, justamente con la salida de las estrellas. Otros, habrá quienes terminen el ayuno un poquito más allá. En fin, o sea, en realidad el límite, y si no me equivoco, es de acuerdo a los dictámenes de Moshe Feinstein, que considera la salida de 3 estrellas grandes en el cielo como el anochecer. 18:21 sería la hora de terminar el ayuno. En todo caso, pues vamos a estar confirmando esto con el favor del cielo a lo largo del día de hoy. Ayuno fácil para todos. Que este ayuno nos sirva para el arrepentimiento, que es el icar del ayuno, es el arrepentimiento, es venir en chubá, es analizar las acciones de la persona y arrepentirse de ellas, por supuesto. De nada sirve el análisis si pues vamos a seguir haciendo lo mismo. El estado de arrepentimiento es un estado constante. El arrepentimiento no se acaba y inclusive los sabios dicen arrepentite el día antes de morir. Y como no sabes cuándo vas a morir, pues entonces vas a tener que estar repitiendo todos los días. No quiere decir que si nos arrepentimos vamos a dejar de pecar, eso sería lo ideal, que no pequemos más. Pero ciertamente estar haciendo ese ejercicio espiritual, pues nos acerca cada día más, cada vez más nos acerca a un estado óptimo, a un estado almático óptimo, en el que, pues, de alguna forma lo vamos a lograr, ¿no? Ray Maimonides pone, por ejemplo, la persona que bajo ciertas circunstancias cometería una transgresión, entonces debería, con el favor del cielo, alejarse de las circunstancias que propician su transgresión. Y pues a mí me gusta poner el ejemplo de los alimentos que no son kosher. Si una persona tiene la mala costumbre de comer alimentos que no son kosher, muy a pesar de que sabe que no son kosher, estoy hablando de bishul nohri, estoy hablando de alimentos de los que no se sabe a ciencia cierta si son kosher o no. Hay cosas que son muy obvias, pero hay otras cosas que tal vez ante la comodidad o delante de la conveniencia o inclusive de la infame costumbre, dice, es que yo siempre he comido esta porquería toda la vida y no puedo dejar de comer esta porquería. Entonces, la persona debería alejarse, o sea, de las circunstancias que propician esa transgresión para considerar que ha empezado a arrepentirse
Si alguien, por ejemplo, acostumbra a comer alimentos preparados que no son kosher, debería dejar de adquirir esos alimentos preparados que no son kosher y debería deshacerse de ellos, debería decidir deshacerse de esos alimentos de su alacena. Pero si alguien viene y ve los alimentos en la alacena, entonces quiere decir que esta persona no se ha arrepentido porque eventualmente comería de esos alimentos, de presentarse la ocasión. Y como decimos aquí en Costa Rica, la ocasión hace al ladrón. Pues es así. Entonces, definitivamente, si a una persona le gusta apropiarse de lo ajeno, por ejemplo, debería buscar, debería evitar ocasiones y oportunidades en las que se vea en esa tentación de apropiarse de lo ajeno. Si es por una enfermedad como la cleptomanía, debería conseguir terapia psicológica para poder salir de eso. Si alguna persona tiene debilidad en su carne y le gusta y tiene inclinación hacia cometer transgresiones de índole moral, pues entonces debería alejarse de las circunstancias en las que podría cometer ese tipo de transgresión. Un ejemplo muy claro es el caballero que le gusta visitar lupanares. Entonces, si este caballero sabe que en un camino que deba recorrer hay algún lugar de estos al que se pueda sentir tentado a entrar, no debería pasar por ese camino, debería buscar un camino alternativo. Pero si él dice, yo soy lo suficientemente fuerte como para soportar la tentación, evidentemente no va a soportar la tentación porque de antemano ya él sabe que se vería tentado a hacerlo. Entonces no debería pasar por esos lugares. El icar del arrepentimiento es la modificación drástica y dramática de nuestras acciones. Es decir, yo no me arrepiento a menos de que de verdad se vea un cambio medible y cuantificable en mi conducta. Si a alguien le gusta hablar la lashon hara, pues entonces no se va a poner en situaciones en las que hablaría la lashon hara y va a poner un cerco alrededor de sí para no hablar la lashon hara. No se va a permitir llegar a un lugar en el que se esté hablando la lashon hara y quedarse ahí. Es evidente que necesitamos conocer la ley de la lashon hara para saber discernir cuándo algo es la lashon hara y cuándo no es la lashon hara. Mi rabino, Rabbi David Shmuel Milder, que Hashem le da una vida larga y dulce, habla de la lashon hara en términos de la lashon hara permitida. O sea, hay momentos en los que es necesario advertir a alguien sobre la conducta de un tercero y pues esta advertencia deberá hacerse según tal cual es. O sea, una persona que le gusta apropiarse de lo ajeno y está relacionándose con alguien, deberemos advertir a ese alguien que está relacionándose con un tercero, que tiene la manía de apropiarse de lo ajeno. Si hay un caballero que le guste seducir señoritas y aprovecharse de sus buenas intenciones al prometer el matrimonio, pues deberemos anunciarle al papá de esa señorita que su hija está en peligro. Eso ya no es la lashon hara, sino que se está divulgando una conducta ilegal, anormal, perniciosa de un tercero para evitar daños precisamente a otras personas. En cuanto a eso hay mucho que estudiar. Y hablando de estudiar, pues precisamente en eso consiste también, o sea, parte del ejercicio espiritual del arrepentimiento es el estudio de las conductas el estudio de las conductas que son tuteladas por mandamiento, las cuales hemos transgredido, hemos violentado. No podemos saber que hemos violentado si no estudiamos. La simple definición de conductas dentro de un espectro de blanco y negro hace que no entendamos la riqueza o que no podamos acceder más bien a la riqueza de concepto de lo que es el mandamiento. Entonces, una persona ignorante va a vivir
va a definir su interacción por medio de elementos tan abstractos como es bueno o es malo. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá. ¿Es permitido o es prohibido? O no es permitido, pero si lo haces en ciertas circunstancias estarías exento de ofrecer una retribución, una compensación, una indemnización por X o Y razones. Entonces, hago eco de las palabras de la Guemará en el Tratado de Brajot, que dice: si algún día ves que te están sobreviniendo dificultades, analiza tus acciones para ver si has hecho algo indebido que merezca un castigo. O ni siquiera un castigo. A ver si has hecho algo indebido que active el principio de Midá Keneged Midá. El principio de Midá Keneged Midá es un principio universal que hace que lo que yo doy, eso reciba. Eso es Midá Keneged Midá. Yo ni siquiera tenemos que pensar en que Hashem se va a involucrar activamente a impartir justicia porque ya Él estableció este principio. Lo que la persona siembra, eso cosecha. Tal y como la persona mide a su prójimo, así será medida. Las cosas equivocadas que nosotros hacemos, las transgresiones que cometemos, van a tener su consecuencia. La Mishnah lo expresa en términos muy fáciles. Una mitzvah engendra una mitzvah y una transgresión genera una transgresión. Porque la recompensa de una mitzvah es otra mitzvah y la retribución por una transgresión es otra transgresión. Siguiendo con la idea de lo que dice la Guemará en Brajot, dice: si luego de analizar tus acciones no encontraste nada para lo cual merecieras recibir un castigo, por ejemplo, andate a estudiar Torah. ¿Por qué? Porque si estudias Torah vas a encontrar que algo omitiste o en algo te excediste o en algo fuiste negligente y por eso merecías una corrección equivalente al mandamiento que omitiste o transgrediste o violentaste. Esperamos con el favor del cielo que este sea el último año que tengamos que observar el ayuno de Tisha B'Av. Los sabios han establecido o propuesto fechas en las cuales podría darse la redención, y Tisha B'Av es una de esas fechas. Esperamos ver a Jerusalén reconstruida. Rogamos porque sea reinaugurado el Bet Hamikdash y que empiece su servicio nuevamente con Kohanim y con Leviim bajo el reinado de nuestro Mesías. Que se acabe el exilio pronto y en nuestros días. Ayuno fácil para todos nosotros y para Am Israel, y el año que viene será en Jerusalén reconstruida. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Si te gusta este video, pues dale me gusta. Si no te gusta, pues también dale que no te gusta. Reacciona, es importante para los efectos de nuestro trabajo, recibir tus reacciones, tus comentarios. Evidentemente también si nos visitas en nuestro canal de YouTube, pues haces clic en suscribirte para que te llegue notificaciones de contenido nuevo, que estamos haciendo lo posible por crear pues con mayor frecuencia todos los días en cuanto a temas de Torah y en cuanto a temas de conducta judía en español fácil de entender, espero, y desde una perspectiva a la que puedas tal vez relacionarte, no algo tan elevado y tan excelso como serían las palabras de un rabino, lo cual es genial,
No hay nada como estudiar y aprender a los pies de un rabino, pero a veces también uno necesita que le hable en un idioma que uno pueda entender, ¿no? Y que esa persona que le hable sea alguien que haya pasado por lo mismo que uno está pasando. Entonces, B'ezrat Hashem, esa es la finalidad de nuestra comunidad. Shalom Aleichem, éxitos para todos, ayuno fácil, buenas noticias, buenos anuncios, salvaciones de parte de lo alto, y nos veremos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces.